posibilidad de que acá hay gente, bueno, Anita está en Buenos Aires, yo estoy en Neuquén, Alex está en Córdoba, y me imagino que hay gente de otros lugares del país. Y había algunos extranjeros también, por ejemplo, nos escribieron de México, yo no sé si hay gente de México en este momento. Bueno, Santiago de Mendoza. Hola, Santiago. Bueno, tenemos gente de todos lados. Ah, de Panamá, mirá, Cristian Rodríguez. Qué bueno. Bueno, gracias por estar presente. Bueno, es un gusto para nosotros poder recibirlos a todos. Ah, de Ecuador, mirá, Carlos. Ecuador, Carlos. Hemos tenido otras charlas. México, Pau de México. Qué bueno. De Tucumán, gran provincia. Gran pequeña provincia. Bueno, tenemos gente de Mar del Plata. Wow, bien. ¿Cómo haríamos si no para juntar tanta gente distinta, no? Estas son las cosas valiosas de esta tecnología. Y lo valioso, docentes del Reino de Buenos Aires, lo valioso de poder reunirnos para conversar de temas que sin duda son de preocupación para todos nosotros, preocupación y ocupación. Más allá de cómo resultan las cosas siempre, lo importante es ocuparse de las cosas importantes, y es por eso que cada uno de su rol, ¿no? Ahora, en mi caso, como diputado nacional, Ana, que tiene un rol importante también en el Congreso como asesora de una diputada. Ana es periodista, todavía por... Ahí me estaba entrando una llamada, estoy con el teléfono. Bueno, y, esta vez no fui yo, bueno, no fui yo. Bueno, como decía, Ana tiene un programa de radio, además, aunque te tiemble la voz. Aunque te tiemble la voz, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y es multifunción. Estuvo el fin de semana haciendo de presentadora de un vivo que se hizo sobre el 8 de agosto. Muy buen programa que hizo junto a otras personas. Es una persona muy valiosa en su formación, pero sobre todo en su ocupación. Seguramente muchísimos de ustedes la conocen, inclusive mejor que a mí. Pero bueno, yo, en realidad nosotros, junto a Alex, le pedimos tener esta charla que nos parece muy importante, sobre todo por la aprobación de los protocolos que habilitan el aborto, lo legalizan de una manera absolutamente anormal, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires recientemente, a través de la votación en la legislatura porteña, y después con el visto bueno que le da el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se termina de legalizar, lamentablemente, el aborto de una manera, reitero, absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal, como ya ha pasado en muchas otras jurisdicciones. Aquí en la provincia de Neuquén, por ejemplo, en el mes de enero, se firmó un protocolo adhiriendo al protocolo nacional que firmó previamente, como diría la primera acción de gobierno, el actual ministro de Salud, Ginés González García. Un protocolo del que seguramente ahora Ana nos va a informar un poco mejor, sin dudas, mucho más ampliamente de lo que lo estoy diciendo yo. Pero reitero, son protocolos que, a pesar de que el Congreso de la Nación, por medio de sus representantes, en realidad, el pueblo argentino, por medio de los representantes que están en el Congreso de la Nación, le dijeron que no al aborto, y por eso recordamos el 8 de agosto, 2 años de aquel suceso. A pesar de eso, quienes promueven el aborto, quienes promueven la eliminación de una vida, no se detuvieron y no se van a detener. Y por eso que aprobaron esos protocolos, como sin dudas van a avanzar también con la aprobación de una ley que dicen que este año no se va a tratar. Pero yo entiendo que sí, que aunque no la traten este año, veremos qué pasa, porque este es un gobierno que cambia muchas veces de opinión. Bueno, sin dudas que está entre sus objetivos. Así que hay que estar bien informado, bien preparado, y sin dudas también organizado. Así que Ana, te dejo. Gracias por
este tiempo, gracias a todos los que están presentes. Obviamente, como decía Alex recién, los vamos a escuchar a través del chat, sus consultas, sus opiniones, y vamos a tratar de tener un intercambio al final. Buenísimo. Bueno, gracias, Fran. La verdad me parece importante generar este tipo de encuentros, así que agradezco también tu preocupación y ocupación por la temática. Lo he hecho en privado, pero también lo hago públicamente porque creo que la aprobación o la adhesión del protocolo de aborto por parte de la Ciudad de Buenos Aires suscitó cierta decepción, creo, en todos los ciudadanos, que quizás esperábamos otra actitud, otra cosa, en un contexto, bueno, como un contexto de público conocimiento y un contexto mundial, en el que se pone en evidencia cuáles son las prioridades del Estado, en dónde quiere poner su atención, a qué cosas le va a dar más importancia que a otras, y la verdad es que haber adherido a un protocolo en una de las ciudades quizás con mayor influencia en lo que puede ser la agenda a nivel nacional, sí creo que refleja un poco, bueno, que ahí también está el foco entonces en las políticas de gobierno. Eso creo que, y me animo a hablar por todos los que estamos interesados en este tema, nos enojó muchísimo, nos decepcionó muchísimo también que haya sido en este momento, y también nos enojó porque no lo terminó haciendo Alberto Fernández, que lo viene anunciando desde el 1 de marzo y terminó pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Yo lo digo como porteña acá también, haciéndome cargo de esto que pasó, que nos enoja mucho, justamente porque además de la cuestión de fondo, en este momento parece también una tomada de pelo poner el foco, poner la atención en este tema. Por eso creo que, si bien, bueno, quizás ya pasaron unos días, pasó el 8 de agosto en el medio, en el que seguramente muchísimos de acá estuvimos, en cierto modo, celebrando, pero también denunciando un montón de cuestiones en lo que es para nosotros el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, recordando lo que logramos y lo que hicimos, tanto los que estábamos afuera del Congreso como los que tuvieron la responsabilidad dentro de representarnos. Bueno, creo que es importante volver sobre este tema porque creo que es un tema que hace torna secundaria la discusión parlamentaria y torna en algún punto secundario que hayamos logrado rechazar el aborto en el Congreso, si después, avasallando a todos los poderes, nuestra Constitución Nacional y todo nuestro ordenamiento jurídico se van a dictar este tipo de protocolos, y darles también la fuerza, el recurso que se les está dando, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en distintos lugares del país, y que habla y refleja también que la industria global del aborto, que es un poco algo que comentamos también el 8 de agosto pasado, llega para quedarse y busca maneras de instalarse, y si no lo puede hacer mediante la vía de una ley, de un proyecto de ley, bueno, lo hará de esta forma, pero con esta forma cruda y también nefasta se están descartando miles de niños por nacer, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el territorio. Ahí, bueno, yo voy a hacer una breve presentación, la verdad es que son muy pocas filminas, pero es un poco para contextualizar algunas ideas que me parecen quizás más importantes, que tengamos más presente, y por más, yo creo que esto, la mayoría, digamos, ya lo tenemos presentes de quienes estamos comprometidos con este tema, pero nunca está de más volver a hacer un repaso de cómo es la historia de este perverso protocolo que, actualizándose, como lo ha hecho Rubinstein en su momento y después Ginés González García, como su primera resolución del Ministerio de Salud el año pasado, bueno, siguen atropellando derechos fundamentales, como el derecho a la vida, y también siguen atropellando y siguen mostrando una vez más que eso de nadie te obliga a abortar, bueno, es un poco mentira porque no se refleja o no se condice con lo que está sucediendo hoy en día en los hospitales. Bueno, lo primero es, para mostrarles, es como un breve recorrido de cómo es la historia de estos protocolos. Ahí preparé como una especie de síntesis para recordar y hacer un poco de memoria de dónde viene esto, que viene desde el fallo FAL. El fallo FAL que fue dictado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012. Ahí creo que en la filmina que sigue, bueno, es este breve cuadro, ¿no? En el 2012, ¿qué hace la Corte Suprema? Se toma atribuciones que no tiene, y yendo mucho más allá de lo que le correspondía y de sus potestades, dicta un fallo en abstracto sobre un caso de un aborto que ya había sucedido, que ya se había practicado,
y decide ampliar la interpretación que se le da a nuestro Código Penal. Que nuestro Código Penal, porque hoy también somos una generación que está creciendo bajo eufemismos o bajo mentiras como el aborto es legal en ciertas causales desde 1921, dejen de decir que el aborto no es legal. Bueno, eso es mentira. El Código Penal no otorga derechos, sino que todo lo contrario, dice cuáles son los delitos y qué cosas están prohibidas hacer, y que un delito tenga una excepcionalidad no lo hace un derecho, sino que lo hace simplemente un delito que es no punible, como tenemos nuestro artículo 86 del Código Penal, del que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide, avasallando a los poderes y avasallando también a nuestro ordenamiento jurídico, a la Constitución Nacional, que ya veo ahí que en los comentarios están dejando, decide dictar este fallo, polémico fallo, en marzo del 2012. Y en ese fallo, bueno, además de hacer una interpretación amplia sobre para quiénes va a ser no punible el aborto, entendiendo que no era sobre algunas violaciones sobre las mujeres y otras sobre mentes, sino que sobre todo tipo de violaciones, exhorta a que cada provincia dicte su propio protocolo. También avasallando un poco con nuestro sistema federal, ¿no? Que también es un tema que da muchísimo para hablar, y da muchísimo para hablar porque la cuestión de fondo, digamos, es esta. La cuestión de fondo es que tuvimos un fallo FAL en el 2012 que habilitó y que llegó para poder traer la legalización de hecho del aborto en Argentina, y bueno, y por eso en los años siguientes, desde el 2012 en años siguientes, las provincias, algunas provincias más progres que otras, han empezado a dictar sus propios protocolos, o adherir a un protocolo, digamos, nacional, que hasta el momento no estaba dictado por ninguna resolución ministerial, sino que era una guía que había en la página del Ministerio de Salud, que bueno, que las provincias la podían tomar para adherir. Bueno, en el 2019 tuvimos dos situaciones con respecto al protocolo. Una ya la estamos olvidando, pero no tenemos que, y digo esto para repartir también la culpa y para saber que esto es una agenda ideológica en donde no hay un solo actor, en donde no es solo Ginés o no es solo Alberto Fernández. Fue el ministro de Salud de la gestión anterior, Rubinstein, quien dicta una actualización de este protocolo en plena campaña electoral, en pleno proceso de elecciones, y dicta este nuevo protocolo mediante una resolución que se publica también en la página, que es similar al que finalmente tenemos hoy en día. En este sentido, ¿qué sucedió en ese momento? Bueno, imagínense la agenda política, la coyuntura, un pleno año electoral, un tema que había dividido mucho a la sociedad. El expresidente Mauricio Macri dice que había sido una decisión inconsulta la que había tomado Rubinstein en ese momento, entonces decide dejar sin efecto esa actualización al protocolo que había dictado Rubinstein. Rubinstein, quien ya sabemos que en el 2018, mientras era nuestro ministro de Salud, es decir, la persona responsable de la salud de todos los argentinos en nuestro país, había expuesto a favor del aborto en el debate parlamentario en el Congreso, cuando los senadores le preguntan si se acordaba qué había dicho en su juramento hipocrático, dice no recordar, y dice que ya no se hacía más el juramento hipocrático, es decir, miente en la cara, obviamente amparado bajo esta industria global del aborto, financiado con esta industria global del aborto, y también, en cierto sentido, promovido con este lobby internacional, que bueno, que tuvo sus operadores y sus actores en Argentina, como en su momento ha tenido responsabilidad Rubinstein. En ese momento, entonces, bueno, se deja sin efecto esta resolución. ¿Qué sucede? Sucede lo que todos ya sabemos. Se termina el gobierno de Mauricio de Macri y asume un nuevo presidente, Alberto Fernández, en diciembre, nombra a su gabinete y designa a Ginés González García, otro gran orador en el debate parlamentario del 2018, acá en Argentina, hablando, por supuesto, a favor del descarte selectivo de personas. ¿Y qué hace Ginés González García? Entre las miles de prioridades del sistema de salud, entre miles de reclamos que incluso hacían en campaña electoral, hablando de cuáles eran las prioridades de salud que tenía el pueblo argentino, bueno, su primera resolución, la resolución número 1 del año 2019, lo primero que hace apenas es elegido Ginés González García para conformar el gabinete de Alberto, es dictar este protocolo que Mauricio Macri había dicho que había sido una decisión inconsulta de Rubinstein y que la había dejado sin efecto.
Este protocolo que tenemos entonces, actualmente, dictado por Ginés, tiene su antecedente en Rubinstein. Es más, hasta yo imagino reuniones en donde ellos lo deben haber hecho juntos en ese momento. Y acá es donde también entra la hipocresía política de que de fondo no hay banderas políticas para esto, porque es una agenda ideológica que es transversal y que viene para descartar seres humanos, sea como sea, con el poder o con el gobierno de turno que sea. Es decir, primero lo hizo Rubinstein, alguien dijo que no era conveniente en ese momento, se deja sin efecto, y lo primero que hace cuando asume un nuevo gobierno es, bueno, instalarlo como prioridad y que sea la resolución número 1 de su gestión, en este caso la de Ginés González García. No sé si sigue compartida la pantalla, creo que no, ¿no? No, porque me quedé sin internet. ¿Me No te haces preocupes. administrador otra vez? O la Este dice comparto administrador, yo. no. Dale. Bueno. Genial. Ahora sí. Bueno, ¿qué sucede entonces en ese, vuelvo un segundo al anterior como para terminar el recorrido, en este dimes y diretes de quién es el responsable de este protocolo que tenemos actualmente? Bueno, encima, ¿quién se lleva el trofeo con toda la marea verde, como dice llamarse? Bueno, termina siendo Ginés González García, pero bueno, detrás tuvo un montón de actores y compañeros que trabajaron en este protocolo, y trabajaron de una manera perversa, porque este protocolo muestra, por ejemplo, en su página 48, cómo hacer un aborto a un niño de edad gestacional avanzada. Es decir, el fallo FAL no habla de ningún tipo de plazo. ¿Esto a qué suscitó? En una primera historia de los protocolos, que se hacían abortos y se hacen abortos de edad gestacional avanzada, con esta duda, digamos, o con este vacío legal que tienen. Algunos protocolos que dictaron sus provincias le ponen un plazo, otros no. Bueno, este protocolo no deja duda a nada, viene por todo y es en definitiva la legalización de hecho. Por eso yo digo que es importante, porque de verdad hace secundario el debate parlamentario, porque está promoviendo el aborto y está cobrándose vidas en este momento bajo su aplicación todos los días. Bueno, entonces ahí terminaba entonces con la resolución número 1 del 2019 del Ministerio de Salud de Ginés González García. Así termina como esta historieta en esta actualización del protocolo del ida y vuelta. Y ahora sí, en la filmina siguiente, sí me gustaría decir algunas cosas en general que tiene este protocolo. Después, por supuesto, sí vamos a hablar de lo que está sucediendo en la coyuntura, de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que nos conmocionó a todos, y también lo que está pasando hoy en día en los hospitales. Pero en primer lugar, esta actualización del protocolo, digo yo que está maquiavélicamente pensada y que no deja lugar a duda de nada, de que viene por todo y que es una legalización del aborto encubierta, porque incluso tergiversa lo que dice el propio Código Penal. Tergiversa, por ejemplo, en la causal salud. Esto es un breve resumen con algunas ideas, pero que yo recomiendo fuertemente la lectura del artículo que hizo Prodesi junto al Centro de Bioética, específicamente del análisis del protocolo en general de esta nueva resolución de Ginés González García, ¿sí? Más allá, después vamos a tocar el caso de Buenos Aires, pero recomiendo la lectura de esto que enumera 10 puntos en realidad que son fundamentales todos, pero me parece estas 5 ideas geniales como que las vayamos teniendo en cuenta. Así como en el 2018 nos machacábamos con entender qué era lo que decía el texto de la ley y por qué era tan burda y por qué no tenía ningún tipo de sentido sancionar ese proyecto. Bueno, porque la cuestión de fondo del protocolo es totalmente un absurdo que viene a descartar vidas de una manera muy perversa. En primer lugar, tergiversa el Código Penal, tergiversa la misma fuente que cita o que interpreta, que es el Código Penal. Y en la causal salud, el Código Penal habla de esta no punibilidad siempre y cuando el peligro para la vida de la mujer no pueda ser evitado por otro medio. Bueno, este protocolo se olvida, se come una parte de nuestro artículo 86 y tergiversa fuertemente lo que dice nuestro Código Penal. En segundo lugar, y esto me gusta mucho como que lo tengamos presente porque es lo que está más conectado con la realidad, ¿no? Va más allá de los que seamos abogados o los que estemos ahí leyendo qué dice el texto de la letra de la ley. Dicen, nadie te obliga a abortar. Es mentira, porque este protocolo lo que obliga es a ofrecer el aborto a toda mujer embarazada. Se instala en los centros de salud. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires es algo tenebroso lo que está pasando, porque estaba pasando incluso con el protocolo que tenía la ciudad, que era un protocolo propio que tenía nuestra ciudad de Buenos Aires. Obliga a ofrecer el aborto a toda embarazada, es decir, obliga a ofrecer como una opción el aborto. ¿Por qué?
porque casi podés abortar por cualquier causal, por cualquier cosa. Yo podría, si el día de mañana estoy embarazada, acercarme a un hospital y decir que se me aplique este protocolo y realizarme un aborto. De hecho, lo más probable que podría llegar a pasarme, también hay una cuestión de discriminación, de a quién lo ofrecen y a quién no, se lo ofrecen generalmente a las mujeres más pobres, es que directamente me pregunten si quiero tener a mi hijo, como le pasa a las mujeres que acompañamos en Defensores de Mamás, en la ONG de la que formo parte. Entonces es una mentira decir que nadie te obliga a abortar. Este protocolo vino a obligar o convencer o persuadir o promover la práctica abortiva a las mujeres y ofrecerla como una opción. En tercer lugar, bueno, este fue un tema que acá en la Ciudad de Buenos Aires resonó muchísimo por las instituciones y los hospitales o las grandes maternidades que tenemos acá privadas, que tienen su ideario, como la Mater Dei, como también la Clínica Basterrica, como la Clínica San Camilo, que han hecho sus comunicados pertinentes cuando se discutió esta adhesión en la legislatura porteña, coarta la libertad de los médicos y los responsabiliza por mayores daños. Realmente es fuerte, pero limita la objeción de conciencia, discrimina a los trabajadores, esta famosa lista negra, en donde si sos objetor te tenés que anotar y automáticamente, bueno, ya tenés miedo, como le está pasando ahora a los médicos, y también restringe su carrera profesional. Si bien este protocolo habla de permitir, digamos, la libertad de conciencia individual, coarta la libertad de conciencia institucional. Y esto fue lo que reclamaron fuertemente las clínicas y las instituciones en el último debate que tuvimos, o en lo último difundido en la agenda pública, que fue la adhesión de la ciudad a este protocolo. Y suscitó, obviamente, numerosas manifestaciones, no solo de las clínicas privadas, sino, por ejemplo, también de la Academia Nacional de Medicina. En cuarto lugar, promueve el aborto a simple demanda y lo hace hasta el final del embarazo. Esto que les comentaba, que en su página 48 te muestra cómo hacer el procedimiento para hacer un aborto de un embarazo de más de 27 semanas de edad gestacional. Y en quinto lugar, invisibiliza a la persona por nacer. Manipula, por ejemplo, los resultados de una ecografía, diciendo en la letra del protocolo que le recuerda a la persona gestante su derecho a no oír los latidos de su hijo en una ecografía. Es decir, realmente manipula e invisibiliza a la persona por nacer, está perfectamente ideado para que una mujer entre a una clínica embarazada y salga siendo la madre de un hijo muerto. Es decir, está preparado para eso. Y está preparado hasta desde lo técnico legal, el contenido de la ley, hasta lo procedimental, lo médico, cómo hacer el aborto gestacional de edad avanzada, cuándo dar misoprostol, cuándo no, qué se recomienda, cómo hacer en los embarazos del tercer trimestre, que son tan polémicos, y también, por supuesto, no hablar nunca de que lo que las mujeres gestamos es una persona humana, es un hijo. No sabemos qué gestamos todavía, a veces lo llaman conjunto de células, a veces le dicen embrión cuando ya tiene 28 semanas de gestación y le siguen diciendo embrión. Buscan maneras de no hablar del niño por nacer y de no hablar de la persona por nacer. Bueno, estas son como las 5 ideas que creo yo como más fuertes, 5 ideas claves que tiene este protocolo a nivel nacional. Este es un mapa, pero yo lo bajé este mapa para mostrarlo. Es un mapa que releva una organización feminista súper interesada, por supuesto que también detrás y de fondo no está explícitamente todavía esto expuesto, pero es obvio que indirectamente está financiada por las grandes organizaciones que fueron, la IPPF, que fue financiera de casi todas las organizaciones con mayor desarrollo del lobby abortista en Argentina. Este grupo se llama Economía Feminista, no me comí la S, se llama así. En el día de ayer, por ejemplo, estuvo presente este grupo exponiendo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. Están muy cerca de nuestros legisladores, están cerca para llevarles informes, para convencerlos y persuadirlos, y además que hacen muy bien, mapean muy bien y festejan cada logro que tienen de que ciudad-provincia va adhiriendo al descarte selectivo de personas. Este mapa está hecho en el 2019 sobre el desarrollo anterior, y bueno, y muestra cuáles son las provincias que siguen resistiendo, digamos, que no adhieren al protocolo.
cuáles habían dictado su propio protocolo. En este contexto, digamos, lo que acaba de pasar este año es que la Ciudad de Buenos Aires ya adhirió al protocolo a nivel nacional, que antes tenía su propio protocolo, y muestra también cuáles adhieren de lleno al protocolo. A estas 10 provincias que se señala acá en verdecito, se le sumarían Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, que son las que hoy están adhiriendo y actualizándose al protocolo a nivel nacional, es decir, las que manifestaron la voluntad de, o las que ya lo han hecho. Esto es importante también tenerlo en cuenta si hay gente de otros lugares del país, porque tenemos que hacer seguimiento local, ¿sí? A veces se nos escapan lo que está sucediendo en las legislaturas locales. Hay muchas maneras de adherir, se podría adherir desde los ejecutivos o desde las legislaturas, porque realmente es un mamarracho también jurídico que una resolución de repente tenga más fuerza que una ley, que un debate parlamentario que nos llevó casi 6 meses, en el 2018, pero es la realidad, digamos, y esta es la realidad que habilita que se realicen los abortos en nuestro país. Claro, hay un montón, ahí veo en los comentarios, hay provincias que ya tienen iniciados sus proyectos para adherir, otras que manifestaron que lo van a hacer a la brevedad, y otras que lo empezaron a hacer de modo inmediato. No sé, recuerdo, por ejemplo, cuando adhirió, por ejemplo, Santa Fe, o cuando la provincia de Buenos Aires lo hizo inmediatamente, también hoy parte también del mismo oficialismo, que tiene como agenda o que tiene como interés muy puntual propulsar la legalización del aborto en nuestro país, y es parte de su agenda y es parte prioritaria, digamos, no es parte de la agenda para distraer, sino que es una parte prioritaria. Le importa que en Argentina se legalice el aborto. Esto es más o menos la situación, digamos, de los protocolos. Esto sí les destaco la diferencia. Hoy ya tenemos un nuevo protocolo. A este protocolo están empezando a adherir ya las provincias, y la Ciudad de Buenos Aires, que tenía su protocolo propio, hoy ya adhiere al protocolo a nivel nacional. Es medio un trabalenguas, pero la realidad es, eso. Tenemos muy poquitas provincias que hoy resisten a esto, que es lo que más está cobrando vidas en nuestro país. Además de mostrar un poco el mapa, sí me interesaba, hablar un poco de qué es lo último, qué es lo de la coyuntura, qué es lo que nos preguntamos todos, ¿por qué ahora? ¿Por qué en plena pandemia? ¿Qué está pasando que de repente volvemos sobre este tema cuando se jactan todos los funcionarios públicos en los informes diarios de los ministerios de salud locales y a nivel nacional, en las entrevistas que dan ante los grandes medios que quieren cuidar nuestra vida, que quieren salvar nuestra vida? Bueno, eso es una mentira también. Una mentira que tienen preparada en un discurso parte de su agenda para mostrar, en cierto modo, empatía quizás con esta situación, que es una situación de la que se están aprovechando políticamente, a costa de que miles de argentinos están entrando en situación de pobreza, de que miles de mujeres embarazadas hoy son abandonadas en los hospitales y mueren en sus casas, sin atención por parte del sistema de salud, y por supuesto también esconden la realidad y la verdadera cara, que es lo que más les importa, que es, en definitiva, promover políticas de descarte. Todos los políticos que citan, como por ejemplo Alberto Fernández, es un fanático, ¿no?, de la Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco, que habla sobre esta cultura del descarte, que habla el Papa Francisco habla mucho del diálogo, de la cultura de la vida por sobre la cultura de la muerte. Bueno, todo eso que se jactan de citar, que citó Alberto en su informe inicial en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, todo eso termina siendo un mero discurso para la tribuna, porque en la realidad estos son los datos que tenemos hoy. Recogí los de la Ciudad de Buenos Aires porque son los que nos alarmaron a todos, porque están evidenciando un poco lo que está pasando en uno de los distritos quizás más grandes, con mayor población en nuestro país, y esto mismo presentó orgulloso el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una sesión informativa de la legislatura porteña, orgulloso, jactándose de estos números que datan de cómo ha aumentado la práctica abortiva desde el 2014, que hay registros, hasta el año pasado, hasta el 2019. El informe está medio pixelado porque literalmente está tomado del informe que presentó esta dirección del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, cuando no se debatió, digamos, fue una sesión informativa en la que se habló de esta posible adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo de Ginés. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra qué es lo que vemos. En el 2014 se realizaron 91 abortos en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo primero que tenemos acá abajo muy chiquitito,
y en el 2019 se realizaron 8.388 abortos en la ciudad de Buenos Aires, es decir, se realizó un aborto por hora en nuestra ciudad. Donde en todos los centros de salud, en los centros de atención primaria, en los CESAC, hoy es muy fácil, digamos, porque también invierten muchísimo en las píldoras de misoprostol, que también tienen digamos, su no autorización y su ilegalidad también de fondo, que muy bien trabajan abogados como por ejemplo la asociación Prodesi, que ha trabajado en causas contra esta píldora también, que hoy se reparte como si fuera un caramelo. Esta es la realidad. De esos 8.388 abortos que se realizaron, más del 80% fueron realizados por causal salud, causal amplia, es decir, menos del 10% fueron por violaciones. Esto también nos data que, bueno, ya una norma se torna irrazonable e ilegal cuando fue creada quizás con un fin y se aplica para otro. Si el fallo FAL hablaba e interpretaba, hacía una interpretación amplia de nuestro Código Penal y decía que era para todo tipo de violación, pero era para todo tipo de violación. Hoy está abortando una mujer porque, no sé, la van a echar del trabajo y no es el momento, está abortando una mujer porque le dicen que no va a poder mantener a sus hijos, como vimos, por ejemplo, también en el informe del programa que se hizo el 8 de agosto pasado, este sábado que pasó, que también se los recomiendo fuertemente de modo testimonial, qué es lo que cuentan las mujeres que les está pasando hoy en los hospitales, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en diferentes lugares del país, como los testimonios que tuvimos de Córdoba y Chaco. Esto a mí me impresionó que lo festejaran también, no entiendo porque, o mejor dicho, uno entiende todo cuando ve que se festeja esto en la presentación de quienes en definitiva deciden sobre el futuro de las mujeres embarazadas y los niños por nacer, porque tienen el poder de legislar o de promover políticas de cuidado o de descarte. Las políticas que hasta el día de la fecha se vienen promoviendo son mayoritariamente de descarte y casi nulas o sin debate las de cuidado. Y más allá de esto, de la realidad de la ciudad de Buenos Aires, sí creo que lo que más por ahí nos escandalizó es como, bueno, es ver reflejado también qué implica hoy para el Estado este tipo de medidas como este tipo de protocolos. Esto que les decía, que se realice un aborto por hora, que desde el 2014 hasta hoy la práctica abortiva haya crecido un 9.217%, que casi el 90% hayan sido por causal salud y no por violación. Están ofreciéndole el aborto a las mujeres que se acercan embarazadas como primera opción. Y, por supuesto, ha tomado cierto relevamiento público lo que ha sucedido en pleno debate, y apenas estaban debatiendo si se vetaba o no este protocolo, la adhesión de este protocolo en la ciudad de Buenos Aires, el caso de María Rosa y Ailén, que conmovió a todos en plena pandemia. María Rosa era una mujer embarazada de 38 semanas de gestación. Fue al Hospital Fernández, fue discriminada. ¿Por qué? Por ser de la Villa 31, donde son presuntos hoy contagiados de COVID. Fue discriminada por nuestro sistema de salud y no hubo manera de que tuviera un final feliz o un desenlace feliz, cuando realmente al Estado y al sistema de salud hoy las embarazadas y sus hijos no les importan. En este caso murieron las dos, es decir, perdimos a dos mujeres, y yo no vi a ninguna agrupación feminista reclamar como reclaman cuando se mueren mujeres. Y este caso que a nosotros nos conmovió muchísimo, porque fue en el medio de toda la bronca, de todo lo que estaba pasando, es un caso que se está empezando a replicar. El fin de semana pasado, sin ir más lejos, pudimos acercarnos con una abogada a visitar a la familia de Sandra, una mujer embarazada de la localidad de Luján, acá en la provincia de Buenos Aires, a la que el sistema de salud también le dio la espalda. El hospital público no la quiso atender con los fuertes dolores que tenía abdominales, la dejó en espera durante toda la mañana y tras 2 cirugías no pudieron salvarla. Y bueno, entonces, estas ideas, digamos, quizás a modo de abrir la discusión, creo yo que muchos de los que están acá seguramente quieran hablar más con Francisco que conmigo, porque a nosotros creo que lo que nos importa es que desde la política haya realmente vocación por salvar vidas. Y bueno, ¿y qué nos encontramos como respuesta durante este último tiempo? Que
que no se levantan estos casos que están pasando, que no se piden informes para ver qué es lo que está haciendo el sistema de salud cuando tendría que salvar vidas, o cuando todos se jactan de que hoy están haciendo lo posible para cuidar nuestra vida y por eso restringen también nuestras libertades, sí, digo, otras discusiones, digamos, que también podríamos tener de derechos atropellados en esta pandemia. Pero lo más importante es que mientras las mujeres embarazadas las estamos perdiendo, queriendo tener a sus hijos en el hospital, el Ministerio de Salud a nivel nacional, en abril de este año, ni bien comenzada la pandemia, con todo el desconocimiento y el miedo que teníamos, porque nos infundía también el Estado en ese momento, declaran al aborto como un servicio esencial. Y no solo declaran el aborto como un servicio esencial, sino que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el ministro Goyán dicta un protocolo específico para abortar en pandemia. La ciudad de Buenos Aires adhiriendo a este protocolo nefasto en plena pandemia. Digamos, esa es la respuesta estatal que hoy tenemos a lo que creo yo que es lo más peligroso de todo, porque nosotros podemos seguir haciendo poroteos y sumando voluntades y viendo legisladores comprometidos con las dos vías, pero la realidad está pasando por ahí. Está pasando porque por estas vías administrativas dictan protocolitos, así decía la abogada Mara Mokevic de Tucumán, y me gusta hablarlo así porque son protocolitos que le están dando fuerza, y más fuerza que una ley, y se están cobrando miles de vidas como las que también hemos visto el fin de semana, que son las que más nos duelen, ¿no? Por Paz en Entre Ríos, por Esperanza en Jujuy, por Faustina en Tucumán, por María Rosa y Ailén de la Villa 31, por Sandra de Luján, por las mamás, por las mujeres. Creo que es momento de replantearnos qué podemos hacer y cómo nos podemos unir para que no todo pase para que no desvíen nuestra atención contando los porotos del Senado o de la Cámara de Diputados, y tengamos un compromiso también mucho más activo en detener el avance de estos protocolos que esconden esto, una legalización de hecho del aborto. Si querés puedes dejar de compartir, porque había puesto esto como para que se... Estoy intentando hacer eso. ¿Ahí ya está? Sí, ya está. Perfecto. Bueno, para mí mejor así puedo verles más las caras. Genial. No sé si quieren que pasemos directamente a algunas de las preguntas, o si Francisco quiere hacer alguna. Una pequeña reflexión. Muy claro realmente todo lo que pusiste, Anita. O Anita te digo yo. Ana. Cuando uno llega a una determinada edad, todos le parecen chiquitos. Ya sos grande, sos una mujer, Ana, perdón. No, lo que digo es que muy claro todo lo que pusiste, la verdad que es estremecedor también ver cómo este avance de una cultura que es absolutamente contraria a la cultura de nuestro pueblo. Y cuando digo nuestro pueblo no me refiero solamente al pueblo argentino. Nosotros somos, de alguna manera, y acá vemos amigos de Ecuador, de Perú, de México, de varios países hermanos, nosotros somos una sola cultura, ¿no? Nosotros somos una cultura que tiene no los 200 años que tiene nuestra independencia, sino que tenemos muchísimos más años, porque somos todas culturas, somos todos países que hemos venido de una misma raíz. Y somos una cultura que establece como un principio básico el defender siempre al más vulnerable. No solamente lo que nos han enseñado en la casa cada uno de nosotros, sino que lo tenemos como una cuestión propia de nuestra idiosincrasia. Somos así. Nosotros defendemos al más vulnerable, defendemos a quien está en la situación más complicada. ¿Y quién puede estar en una situación más vulnerable que un niño que está dentro del vientre de su madre en una situación de indefensión? Ese es el ser más vulnerable que uno se puede imaginar. Entonces, cuando desde el extranjero, porque estas son realmente políticas impulsadas desde fuera de nuestros países, ¿no? Cuando hay organizaciones, no me refiero solamente a las organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otras organizaciones que promueven el aborto, sino me refiero específicamente a algunas corporaciones que tienen intereses económicos, e inclusive algunos países que también tienen esos intereses económicos sobre nuestros países,
Cuando nosotros permitimos que ese avance extraño a nuestros intereses vaya progresando, es una forma también de perder soberanía. Soberanía es la capacidad de decidir sobre las cosas que son de uno. Y la soberanía sobre nuestra cultura es algo realmente, que realmente nos puede hacer inclusive desaparecer como pueblos. Si nosotros perdemos nuestra esencia, esta esencia que digo que está basada en valores cristianos, claramente, si nosotros la perdemos, bueno, vamos a perder nuestra identidad, y si perdemos nuestra identidad no somos nada. Por eso hay que estar preparados para el avance del globalismo, que tiene esta faceta, como tiene otras facetas, también igualmente oscuras, ¿no? Ahora, yéndolo específicamente a estos protocolos, vos fíjate cómo deforman, Ana, el concepto de salud, porque claramente se toman de algo. Primero hay que decir, ¿no? El Código Penal de Argentina se hizo en el año 1921, una época, un momento histórico en el cual el darwinismo, el malthusianismo, eran corrientes filosóficas muy desarrolladas a nivel global y que tenía aquí sus adherentes. Básicamente decían, y esto después terminó decantando en la Segunda Guerra Mundial, en la cual se hablaba de la supremacía de la raza aria, ¿no? Pero tuvo su lado también aquí en Argentina a través de este Código Penal que dice que, sobre todo para las mujeres idiotas, las violaciones y las mujeres idiotas es que se concebía el aborto. Ahora, de ninguna manera está hablando ese Código Penal de liberar el aborto, y mucho menos de hacerlo legal. Cuando la Corte Suprema de Justicia en 2012 hace esa interpretación, que lo establece para las cuestiones que tienen que ver con la salud, posiblemente ya estaban avisorando que el concepto de salud es cada vez más amplio, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y lo establece para las causas. Dice que la salud es el equilibrio, el estado de equilibrio físico, psicológico y social, con lo cual lo que establecen estos protocolos, sobre todo el de Ginés González García, o el de Alberto Fernández, para ponerle el nombre del responsable verdadero, y el de cada una de las ciudades, por ejemplo, el que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires, o el que se aprobó en la provincia de Neuquén. Todos esos protocolos lo que hacen es utilizar este concepto amplio de salud, por el cual, si la salud de la mujer se viera afectada hasta el último minuto previo del nacimiento, también estarían habilitados por medio de estos protocolos a practicarse el aborto, es decir, la eliminación de una vida, no la interrupción. Aquí hay que, también la cuestión semántica que entra en juego, cuando dicen interrupción legal del embarazo, que es un eufemismo carísimo, porque la verdad que no hay ninguna interrupción, es una eliminación, es un asesinato, lisa y llanamente, es la eliminación de una vida. Entonces, cuando se establece que afecta a la salud, en realidad, reitero, eso no tiene ningún tipo de límite, ni siquiera de edad, por lo que estábamos viendo, ¿no? Puede afectar a mujeres de cualquier edad, o a personas gestantes, como les gusta decir, ¿no? Como si la mujer, si una persona gestante no fuese una mujer. Pero bueno, en definitiva lo que quiero decir es que utilizan el término salud, que obviamente a todos nos importa la salud de las personas, a todos menos a quienes promueven estos protocolos, porque vos fíjate que de ninguna manera hablan estos protocolos de lo que ocurre después con la salud emocional de las mujeres. Porque en realidad lo último que les importa es la salud emocional, la salud social, la salud psicológica, sino que lo único que les importa es eliminar una vida. Yo creo que hay mucha gente, que entre las que promueven el aborto, creo que hay mucha gente de buena fe, que se debe sensibilizar con los argumentos, y con muchas mujeres que pueden llegar a expresar su voluntad de querer decidir sobre su propia vida. Porque claro, siempre que estamos hablando de problemas reales, estamos hablando de humanismo, y la única forma de ver a los problemas de las personas es a través de una mirada humana,
no como una cosa. Entonces, por eso nosotros, los que defendemos las dos vidas, siempre nos sensibilizamos por el estado de las personas, independientemente de lo que hagan. Nosotros no estamos para juzgar a las personas. Nosotros lo que no queremos es que se transforme nuestra sociedad en una sociedad o una comunidad donde se descarta a los más débiles solamente porque sí. Pero de ninguna manera vamos a abandonar a esas mujeres, ni siquiera habiendo tomado las peores de las decisiones. Que esa es otra de las grandes diferencias que tenemos quienes defendemos las dos vidas, porque no las defendemos solamente para los lemas. Nosotros creemos en la dignidad de la vida humana, independientemente de lo que cada persona haya hecho, ¿no? Inclusive las personas que han tomado malas decisiones. Bueno, eso quería decir. Obviamente, de mi parte, como legislador de la Nación, y en esta circunstancia que me toca representar o ser representante de la Nación Argentina, personalmente estoy en contra del aborto, inclusive en casos de violación. Yo no estoy a favor de la eliminación de la vida bajo ningún concepto, y no creo que haya ningún elemento que justifique la eliminación de una vida. Así que jamás voy a legislar en favor del aborto, ni de ninguno de estos artilugios que pretenden imponer, reitero, intereses extraños a los que como país deberíamos tener, ¿no? Nosotros tenemos un país subpoblado. Este país, cuanto más habitantes tenga, va a estar mejor, y no solamente estoy hablando de nuestro país, estoy hablando de todos los países de nuestra región. Me parece muy importante que nosotros tengamos nuestra propia mirada de lo que queremos hacia adelante, nuestros propios proyectos de país, o de países, o regionales, y que sobre la base de eso nosotros decidamos qué es lo que más nos conviene, no que lo decidan corporaciones o personas que son extrañas a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y a nuestros intereses. Simplemente eso. Como primer pregunta, que fue una además de las primeras que se hizo, Diana preguntaba qué recursos legales tenemos, cuando vos empezaste a mencionar sobre todo los distintos casos y cómo el Estado fue promoviendo el aborto, sobre todo en pandemia, y que es algo que además vos venís investigando mucho. Bueno, al protocolo de fondo, creo que en los mismos comentarios iban contestando. Estos protocolos son inconstitucionales, con lo cual su adhesión debemos judicializarla lo más rápido posible una vez vayan adhiriendo a nuestras ciudades, y también debemos ir de fondo contra esta resolución, o sea, judicializar y iniciar acciones legales contra la resolución ministerial a nivel nacional. Un dato anecdótico es que, por ejemplo, el protocolo, antes de que la Ciudad de Buenos Aires adhiriera a nosotros teníamos un protocolo, una historia del protocolo de aborto también ya rara en nuestra ciudad. Cuando se dicta el fallo FAL en el 2012, en septiembre de ese año, se dicta la primera, mediante una ley, el protocolo del propio de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, Mauricio Macri era el jefe de gobierno porteño, decide vetar esa ley. ¿Por qué? Porque era una ley que iba mucho más allá de lo que decía el fallo FAL, y ya era una ley que hoy sería suave, digamos, ¿no? Pero en ese momento, claro, iba mucho más allá de lo que decía el fallo FAL y promovía o encubría esta legalización de hecho del aborto por muchas más causales que lo que preveía el fallo FAL. Después de vetar esa ley, se dicta una resolución, es decir, como la resolución, digamos, de Ginés, pero a nivel local. Nuestro Ministerio de Salud local dicta una resolución, y esa resolución hablaba en dos artículos, el 2 y el 17, de que tenía que intervenir un equipo interdisciplinario, es decir, tenía que intervenir un equipo de médicos cuando llegaba una mujer pidiendo un aborto a los centros de salud, y además que había que fijar un plazo de edad gestacional que lo estipulaba en 12 semanas. Ese protocolo, al día de hoy, no tiene resolución y está judicializado. ¿Quiénes lo judicializan? Y en esto digo también como hacer un propio mea culpa, y también nosotros ahora avivarnos un poco más. Gil Domínguez y Rachid judicializan ese protocolo que al día de hoy está judicializado,
interponen un recurso al que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires deniega por estar mal presentado, y objetan esas dos cosas. Objetan que haya un plazo. PAL no habla de plazos, pero objetan que ese protocolo dijera que los abortos se podían hacer hasta la edad gestacional de 12 semanas, y objetan que intervenga un equipo interdisciplinario. Bueno, hoy ya no tienen nada que objetar porque la Ciudad de Buenos Aires acaba de adherir un protocolo en el que no hace falta que intervenga un equipo interdisciplinario, y un protocolo en el que te muestra cómo hacer un aborto en el tercer trimestre del embarazo. Pero digo, miren qué paradójico, que incluso ellos, ya teniendo el protocolo, siempre fueron por más. Siempre judicializaron estas medidas, y bueno, creo que nosotros tenemos sobrados abogados, vasto conocimiento jurídico en personas. Obviamente que yo soy una joven, digamos, una joven profesional también, me considero así, pero soy mandada, creo que hay que poner la firma, que los abogados no tienen que tener miedo de judicializar estas cosas, porque realmente son inconstitucionales y realmente tenemos que hacerlo. Y hoy, a pesar de que en ese momento no lo teníamos, hoy tenemos una ola celeste, y lo digo así, hoy hay una ola celeste que banca y que quiere que estos protocolos dejen de existir y dejen de cobrarse vidas en nuestras ciudades y a nivel nacional, por supuesto. Entonces creo que, ¿qué podemos hacer? Y bueno, abogados, hay que ponerse a estudiar y tenemos que judicializar, no solo los protocolos, sino también judicializar cada uno de los casos que estamos teniendo. No puede quedar impune lo que sucedió, por ejemplo, con María Rosa y Ailén en la Villa 31. No puede quedar impune lo que le pasó a Sandra en Luján, en la provincia de Buenos Aires. No pueden quedar impunes estos casos, no puede quedar impune la vida de Faustina. Bueno, esas cosas son las que también los casos son los que nosotros tenemos que tomar. El trabajo que hay que hacer es muchísimo, muchísimo, porque estos protocolos atropellan el derecho a la vida y lo hacen ya de un modo, digamos, irrestricto, como también mencionaban ahí en los comentarios. Entonces creo que los abogados tienen muchísimo trabajo, y además los médicos hoy están pidiendo asesoramiento legal. Hoy los médicos tienen miedo. Los médicos, incluso abortistas de la provincia de Buenos Aires, que alguien comentaba ahí que en enero la provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo de Ginés, ya están consultando abogados porque tienen miedo, digamos, y presión, porque quizás les llega un aborto de edad gestacional avanzada para que lo tengan que hacer, y por más de que son abortistas, quizás tienen un límite moral, digamos, de lo que harían, o un límite con criterio médico, pero estos grupos ideológicos van por todo, o sea, desconocen la ciencia, desconocen el derecho, y no les importa la opinión médica. A las que forzaban a parir a Lucía, y querían y festejaron la muerte de Faustina, no les importaba que los médicos hayan dicho que lo mejor para la niña era continuar unas semanas más con el embarazo, porque eso era menos peligroso para su salud que hacerle una cesárea en ese momento, porque no les importa. Entonces, bueno, ahí nosotros creo que tenemos un trabajo de todo tipo. Y también como sociedad un trabajo social, de sensibilizar, de hablar de estos temas, de concientizar. O sea, la mejor forma de realmente terminar con la tragedia del aborto es erradicarlo, no promoverlo como hace hoy el Estado con sus políticas. Acá hacían una pregunta también que va referida más bien al Congreso, y teniendo en cuenta que es una pregunta que había hecho Florencia también bastante recién al comienzo de la charla, y es, en medio con estos fallos donde el Congreso veta donde el Congreso no aprueba una ley, pero sin embargo después la ley, a través de estos fallos, el aborto se da igual, ¿para qué sirve o cuál es el rol del Congreso si básicamente al final estas cosas se aplican igual? Creo que es una pregunta bastante interesante para que respondan. Bueno, por supuesto que nosotros tenemos un ordenamiento republicano que está establecido en nuestra Constitución Nacional, cuyos límites muchas veces no están bien claros, bien definidos, ¿no? Muchas veces el poder ejecutivo avanza por sobre los poderes legislativo y judicial, muchas veces el poder judicial avanza sobre el poder legislativo, y la verdad que, bueno, tanto el fallo FAL como estos protocolos son un avance tanto del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Lo que ocurre con el Poder Legislativo es que al no tener una representatividad
bien definida, sino que expresa distintas miradas, muchas veces termina habilitando de hecho estas cuestiones, ¿no? Al no hacer ninguna presentación colectiva. Pero la verdad que implica un avasallamiento a uno de los poderes del Estado. Bueno, hace un tiempo ya que el Congreso de la Nación no está funcionando como corresponde. La Constitución del 93 en gran medida avaló este funcionamiento dispar del sistema republicano, pero en definitiva lo que ocurre son cuestiones como esta. Nosotros vamos a presentar, en realidad lo voy a presentar yo, veremos quién adhiere, un proyecto de ley para modificar el Código Penal en el artículo 86, y eso eliminaría, de hecho, si se aprobara, cosa muy difícil, por cierto, con esta composición legislativa, eliminaría el fallo FAL de hecho, ¿no? Porque si nosotros eliminamos el artículo 86 como está expresado, y aclaramos las dudas respecto del artículo 86, en definitiva, lo que vamos a hacer es inhabilitar el fallo FAL. Ojalá hubiera muchos legisladores que acompañen, soy bastante prudente respecto de eso, pero creo que hay que empezar por ahí. Nosotros, los que defendemos las dos vidas, como los que defendemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, en definitiva, todo esto que decía recién, hemos ido viendo cómo a partir de esta cultura de la muerte que ha ido avanzando en todo Occidente, hemos ido retrocediendo, no solamente en cuestiones como esta, muchísimas cuestiones que hacen a la afectación de la familia. El otro día hablábamos con un grupo de personas, también muchos docentes y representantes de colegios, cómo se ha avanzado con la educación sexual integral, obligando a las instituciones, inclusive religiosas, a que impartan determinados contenidos contrarios a su ideario institucional. Bueno, claramente hay otra batalla ahí que está vinculada de alguna manera con el aborto y que tiene que ver con la ideología de género. Sin dudas que hay otra batalla que vamos a tener que librar próximamente o que estamos librando permanentemente. Y lo que digo es que permanentemente estamos retrocediendo. Entonces, lo que entiendo que hay que hacer es ir por el contrario, por ir con una agenda progresista en favor de la vida, no con el progresismo en el que ellos se autodenominan y nosotros le decimos progresistas, ¿no? Que hacen todo menos progresar. Cuando se destruye la vida, obviamente no se está progresando, se está retrocediendo, ¿no? Recién Anita decía que en la ciudad de Buenos Aires solamente se habían practicado 8.000 abortos, es decir, se habían matado 8.000 bebés durante todo el año pasado, solamente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos muertos por COVID tenemos durante este año? Y es el gran escándalo que no nos permite movernos de nuestras casas, que nos coarta la libertad y que tiene un país y que lo está destruyendo económicamente, como destruye económicamente también a todos los países de la región. En Argentina no hay más de 5.000 muertos, si mal no recuerdo los datos. Y fíjense qué dimensión tienen algunos muertos o algunas muertes y qué dimensión tienen otras. Y es ahí cuando uno se pregunta verdaderamente si importa la vida o si importan otras cosas. Y yo no tengo ninguna duda que no es importante la vida para quienes promueven este tipo de políticas. Tremendo. Muy interesante la comparación que haces, porque es así. Estamos hace 5 meses con un país frenado, pero cuando se invisibiliza tanto ya al niño por nacer, que llegamos a estos absurdos, digamos. Se festeja, digamos, que se hayan muerto 8.388 niños, cuando los funcionarios van y exponen sus informes, sus filminas, de cómo vienen gestionando la salud de los porteños, ¿no? En este caso. Sí, de nuevo, como si les importara la salud, harían un seguimiento de esas mujeres, y no lo hacen porque no les importa la salud, ¿no? Les importa estos supuestos avances de derechos. Puede ser, reitero lo que decía recién, puede ser que haya gente realmente interesada en que las personas tengan más derechos, seguramente son los menos, pero sin dudas que hay una agenda aquí que
que no tiene que ver en absoluto con los derechos y la salud de las personas, de las mujeres sobre todo, ¿no? Y por otra parte, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están los hombres que intervinieron en esos embarazos? ¿No? Este también es un tema que como comunidad, como sociedad nos tiene que preocupar, ¿no? ¿Qué pasa con esos 8.000 hombres que el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires avalaron, e inclusive en algunos casos, sin dudas también, empujaron a las mujeres a llevar adelante esos abortos, ¿no? ¿Qué clase de hombres tenemos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? ¿Qué clase de padres potenciales tenemos que permiten, avalan y empujan en algunos casos al asesinato de sus propios hijos? Porque a veces se pone mucho el acento en las mujeres, ¿no? Claro, la mujer tiene la capacidad vital de hacer crecer una vida, de cuidarla, de protegerla, de permitir que se desarrolle en su vientre. Pero ¿dónde están esos hombres? ¿Qué clase de hombres argentinos y qué clase de hombres americanos en definitiva tenemos que no defienden a esa mujer y que no defienden a ese hijo que es de ellos, ¿no? Eso es un tema ya bastante, diría, bastante profundo para analizar y para analizarnos nosotros como comunidad. Dos consultas más que hacían sobre la cuestión política que la junto en una misma, y es, por un lado, si hay posibilidad de que a mediano o a corto plazo se arme una lista o un partido o un grupo en el Congreso 100% celeste, y si esto también se puede replicar en un bloque a nivel internacional o regional. Bueno, eso es muy interesante, la verdad que sí. Yo realmente no me siento, yo soy miembro del Partido PRO, Propuesta Republicana, no me siento cómodo dentro de un partido político que no define sobre algo tan sustancial como el derecho a la vida. Si bien Mauricio Macri, el candidato a presidente con el cual yo fui candidato y a diputado nacional, él dijo en todo momento que él avalaba la vida, defendía la vida desde el momento de la concepción. Como partido político, no hay una definición de partido político, y tampoco la hay sobre otras cuestiones que para mí son centrales, ¿no? Toda vez que se promueve la ideología de género, personalmente me siento excluido de un espacio político que la promueve, también como la que promueve el aborto, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que esas son políticas públicas que tienen que defenderse desde la política, desde los espacios políticos, y ahí tiene que haber mucha claridad respecto a ese tema. Si la política sigue tan ajena a las realidades de los argentinos, entonces va a tener que nacer una nueva política, una nueva forma de hacer las cosas en política. Y eso va a ser responsabilidad de los partidos políticos, adaptarse a lo que realmente requieren los argentinos, o ir en un proceso de desaparición gradual, ¿no? Yo creo que está claro que ahí mencionan a NOS y a Valores para mi país. Sí, no tengo dudas de que son espacios que tienen que crecer, como tienen que crecer otros espacios pro vida, inclusive dentro de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Esos partidos políticos tradicionales tienen que definir si quieren una Argentina libre y soberana o si quieren una Argentina dependiente de las decisiones estratégicas de otros intereses extraños a nosotros. Bueno, ya lo vamos tentando de a poco a Francisco. Muy buena pregunta. Sí, y después a nivel americano es muy interesante, ¿no? Por supuesto, sin dudas. Pero también tiene que ver con una agenda que tenemos que tener regional y que no solamente tiene que ver con la vida, ¿no? Nosotros tendríamos que tener los países hispanoamericanos o iberoamericanos, tendríamos que tener una agenda común, entre otras cuestiones sobre el derecho a la vida, entre otras cuestiones en preservar, cuidar nuestra cultura, entre otras cuestiones ser cada vez más fuertes como naciones, como región, para dar otras batallas que también hay que dar en un mundo tan globalizado, con una supremacía hoy en el eje Estados Unidos y China, y en el cual se puede llegar a meter Rusia, pero que a nosotros nos tiene cada vez más lejos de la posibilidad de definir nuestro destino si no tenemos fortaleza, si no tenemos claridad hacia dónde queremos ir, ¿no?
Otra de las consultas que se hizo bastante es sobre la cuestión de cómo informarse, cómo seguir estos temas, cómo enterarse de estos nuevos casos y por supuesto también de cómo participar. Es mucho lo que preguntaron varios. No le voy a poner un nombre porque fueron muchos los que hicieron preguntas por ese estilo. Anita. Bueno, yo la verdad estoy trabajando en poder tener un documento en donde todos podamos ver cuáles son las fuentes confiables de información en este contexto en el que sabemos que a veces los grandes medios son los principales promotores de la mentira verde, como la llamamos, ¿no? Impulsores de esta agenda. Creo que tenemos que empezar a consumir más a los medios independientes que hoy están hablando y diciendo varias cuestiones relativas a la verdad sobre lo que está sucediendo, no solo en la temática del aborto, sino en temática salud, ampliamente, digamos, hablando de las problemáticas y de los problemas de fondo que tiene nuestro país, ¿no? De los grandes problemas que siempre se solucionan con parches, pareciera en Argentina. Ahí, bueno, tengo para recomendar que sigan Alt Media, tiene página, tiene cuentas en donde pueden buscar e informarse con la verdad y con un periodismo muy serio, muy criterioso también, y con una agenda muy buena también internacional. Ahora que hay gente de diferentes países también está bueno, porque creo que la agenda internacional que manejan es realmente muy, muy profunda. Yo me informo mucho a través de ese medio. Después pueden encontrar portales o páginas como Buena Data, que creo que también han aportado muchísimo al debate público y nos han dado los argumentos necesarios para que nosotros también podamos dar este debate que se da en todos lados. Hoy lo damos sentados en un aula frente a un profesor universitario que trata de decirnos que el aborto es un derecho. Digo, a los abogados mismos, ¿no? Estudiantes de posgrados o los estudiantes de abogacía. Nos pasa eso, digamos, o médicos que te enseñan a abortar cuando te sentás en su cátedra, ¿no? Entonces, creo que ahí necesitamos de esas fuentes, Buena Data, Alt Media. Después hay organizaciones a las que pueden sumarse. Yo en mi caso formo parte de una ONG que es Frente Joven, en donde tenemos nuestra escuela de dirigentes pensando en una nueva generación de líderes políticos y sociales, pero sobre todo también vinculándonos con la realidad, porque tampoco queremos ser unos intelectualoides o tener los argumentos si no estamos comprometidos haciendo nada en la realidad. Y sobre todo a nosotros, ¿no? A los más jóvenes, creo que es fundamental que estemos en el barro y que estemos ahí donde esas mujeres embarazadas hoy, por ejemplo, si no pasan por nosotros, llegan al hospital y quizás las terminan convenciendo o obligando a que aborten. Son lugares de participación, creo, interesantes, en donde se pueden anotar, y también, obviamente, formarse para la acción. Después, bueno, creo que tenemos que rescatar hoy, así como rescatamos a los políticos como Francisco, que nos representan y que le dan voz, tiempo, cabeza y dedicación a estos temas, tenemos que rescatar a quizás periodistas que creo hoy que son valiosos también hablando de estos temas. No sé si me ocurre decirles Viviana Canosa, que hoy tiene quizás el programa político más visto de lo que es la televisión abierta. Bueno, son personas a las que hay que prestar atención también y seguir, porque cuando hablan de estos temas suelen jugársela y decir un montón de cosas que otros no se animan a decir. Tengo una amiga que escribió un libro, que es Guadalupe Batallán, todos la deben conocer muchísimo, porque realmente se ha hecho muy conocida, no solo acá en Argentina, sino en otros países. Bueno, ahí veo que sí, asienten que la conocen, y bueno, escribió un libro, es una chica de 20 años, ¿sí? Que me parece valioso eso también, más allá del contenido de fondo, que creo yo que este libro, que es Hermana Date Cuenta, tiene todos los argumentos básicos, muy bien explicados, muy bien citadas las fuentes, y realmente un trabajo riguroso de investigación. Creo que son pequeñas nuevas fuentes que nos van llegando para actualizarnos en la temática. Ahí veo que citaban a Sanahuja. Bueno, una de mis mejores amigas es Clarisa Sanahuja, así que por supuesto que los jóvenes también tenemos que aprender de quienes nos han enseñado y abierto camino en estos temas. Hay numerosos referentes, y nosotros somos una nueva generación, y bueno, y también como nueva generación tenemos que hacernos cargo de nuestra formación, y también como nueva generación que pronto va a ser formadora, hacernos cargo también de tener las herramientas para formar a todos los que vienen abajo nuestro en esta temática. Así que a esas cuentas a seguirlas, creo que hay que apoyar la buena comunicación sobre estos temas, porque
a todos nos indigna o nos quejamos cuando nos llaman antiderechos en la tele o cuando los medios cuentan algo totalmente distinto a lo que sucedió en una manifestación nuestra. Bueno, creo que el camino que tenemos que hacer es un poco inverso. Quizás apagar un poco más la televisión cuando habla de eso y apoyar mucho más a los periodistas independientes que hoy se están animando, o sea, se la están jugando en contar estas realidades en un contexto político muy difícil, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? Bueno, ya lo habíamos silenciado a Francisco cuando nos dio el dominio cuando nos hizo hospedadores de este mismo chat, y eso es algo que está pasando. O sea, hoy mucha gente silenciada, no puede hablar, o está controlada, o es real, digamos, te bajan la cuenta. Bueno, ahí nosotros somos una gran red, no solo nacional, sino internacional, que tiene que buscar apoyo entre sí para hablar con la verdad. Hago ahí una pequeña acotación a lo que dice Ana, que en primer lugar es muy importante para los periodistas, para las personalidades mediáticas, que pueden ser desde modelos, actores, jugadores de fútbol, no importa que sea, que apoyen la vida, incluso políticos como Francisco, y es muy importante que se los apoye, porque todo el tiempo en sus espacios de trabajo reciben agravios, ataques, persecución incluso de las mismas personas que son dueños de estos medios, de estos lugares donde trabajan. Entonces ese apoyo, ese tweet de apoyo, ese compartir el contenido que hacen es sumamente importante, porque es básicamente lo único que realmente impulsa a estas personas a seguir dando esta batalla, y si no se los apoya, bueno, las personas se van gastando y se van cansando, sobre todo cuando todo lo que reciben son golpes. Entonces también hay que apoyar muchísimo a las personas que se animan a hablar, que hay mucha gente pro vida que no se anima a hablar. Entonces, a los que se animan a hablar hay que apoyarlos también para que otros se empiecen a animar a hacerlo. Y que por otro lado, sobre la cuestión de informarse y de estar al tanto de los temas, creo que hoy la mejor manera es, y que sirve también porque uno está, es ir a ayudar, participar de las ONGs que hoy están caminando en el día a día, que acompañan a las mujeres embarazadas, porque es donde uno se va a enterar de los temas y que encima, además de enterarse, puede llegar a salvar una o dos vidas, porque en muchos casos no solo muere ese niño por nacer, sino que también muere la madre en situaciones sumamente peligrosas como es la práctica del aborto. Entonces es muy importante también estar ahí, y es la manera, la mejor forma de informarse y de difundir estos casos, que nadie o muy poca gente los está visibilizando. Entonces la información también la tenemos que ir construyendo nosotros, y para eso se necesita del compromiso de salir y de estar en los lugares que hagan falta, que todos tenemos un lugar cerca independientemente de dónde seamos, y si no se tiene un lugar, bueno, habrá que armarlo, y para eso también estamos disponibles para ayudar en lo que haga falta. Sí, bueno, muy, muy claro todo. Yo, a ver, más allá de que obviamente me encantan estas reuniones, sí creo que hay que poner el límite. Estamos en una hora 20 y bueno, me parece que es un buen tiempo. Nosotros, Ana, Alex, yo por supuesto, estamos a disposición para lo que se nos necesite. Estamos en estos temas que para nosotros son centrales. No los vamos a abandonar. Personalmente, no me va a acobardar jamás un agravio, un insulto, ni mucho menos. Yo creo en la trascendencia de lo que uno hace. Soy católico, estoy criado bajo determinados preceptos, los cuales voy a defender toda mi vida, y me parece que más allá de los resultados parciales, es importante que todos hagamos, ¿no? Y por eso es muy importante la organización, ¿no? Estudiar, organizarse y creer en lo que se hace. Hay que tener mucha fe en lo que se hace, y hay que ampararse en la comunidad en la que uno vive. Esa es la forma de combatir o de dar estas luchas, que creo que son las luchas justas que hay que dar, ¿no? Y que independientemente, reitero, de los resultados, hay que darlas, y hay que darlas siempre. Y hay que sentirse orgulloso de darlas, hay que sentirse orgulloso de dar la cara, de pelear por las cosas que uno sabe que están revestidas de verdad. Así que, de parte nuestra, como les decía, con todo entusiasmo y con todas las ganas, siempre a disposición de lo que necesiten. Cada vez que nos convoquen vamos a estar, con Ana,
con Alex vamos a organizar todas las charlas que sea necesario. Y bueno, por supuesto, a disposición. Muchas gracias a todos. Ana, no sé si querés hacer una despedida. No, gracias, Fran, y a Alex también. Sí, estamos a disposición. Y a vos, Fran, bueno, agradecerte. Hoy te dicen el políticamente incorrecto porque sos, creo que de los pocos, cuento con las manos, que se anima a decir la verdad todo el tiempo. Así que gracias por eso también. Y sabes que tenés también mi apoyo en ese sentido. ¿Sí? Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias, Ana. Un abrazo grande para todos. Adiós. Adiós.